Cuando sea grande me gustaría ser chef, estudiar biología marina, comunicadora social, administración de empresas, ingeniería de petróleo, ingeniero industrial, diseño de modas. Generar estudiantes integrales con un énfasis en el desarrollo de la investigación. Que se vea al niño como una persona a la que hay que formar integralmente. Sean bien acogidos, sean bien tratados. Que no solamente le preocupe lo académico, sino que también le haga énfasis en toda la parte artística. Que esté avanzando de acuerdo a lo que va al mundo. Y hay que formarlos dentro de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. No sea el estudiante el que se adapta al colegio, sino que el colegio busca para cada estudiante la mejor forma de aprender. Con los medios que ellos día tras día están inmersos. Yo utilizo la tecnología muy a diario. La utilizo con mucha frecuencia, tanto como en la institución y en mi casa. El celular, el computador lo utilizo mucho para hacer las consultas de las tareas del colegio. Estos chicos son chicos enteramente audiovisuales y obviamente toda la información que podamos incluir por los canales visuales y auditivos pues va a llegar de una mejor manera. Los niños de ahora vienen con el chip de la tecnología. Los medios tecnológicos, si no son manejados de una manera profesional, reflejando un estudio preliminar al currículo, puede verse como una distracción. Creo que las TIC son necesarias para un mejor aprendizaje. Empezar con ella en la educación nos prepara para nuestro futuro. Toda esa información complementaria en la labor docente es muy importante. La plataforma de Santillana Plus, que nos ayuda mucho en nuestro aprendizaje. Todos los contenidos ayudan mucho más a las tareas y facilita más el aprendizaje. Nos ayuda más a tenerlo audiovisual porque el cerebro entiende mejor. Los niños de hoy son digitales. Muchos profesores seguimos siendo análogos. Santillana Compartir pues nos ha permitido acercarnos al mundo de ellos, nos ha permitido también mejorar en nuestros procesos metodológicos. Participa directamente de la elaboración y el desarrollo de la clase. Ha hecho que ellos se vuelvan partícipes activos en el desarrollo de su formación. Al mejorar la calidad de los estímulos que se presentan con el uso de las interfaces interactivas y multimediales, pues los grados de motivación de los estudiantes han mejorado enormemente. Que es una herramienta muy poderosa. Hay más comunicación entre el colegio y la casa. En ese contexto de aprendizaje lo acerca a uno con el niño. Me parece tan importante tener métodos y programas que permitan asimilar la tecnología al ambiente educativo y al ambiente de las clases. Todas estas imágenes, los enlaces web, los videos, los estudiantes expresan sus ideas previas. De manejar esa tecnología, pero para aprender. Santillana Plus y el TWIC, que son los videos. Son las de los libros media. Digital Sketch. Por medio del LMS podemos interactuar con nuestros estudiantes. El libro media en este momento es muy importante porque no solamente permite la interacción del libro con la imagen o cualquier tipo de galería, sino lo que permite también es una serie de actividades que podemos poner a ejecución. Y los niños pueden entrar a la plataforma, pueden entrar con facilidad rápidamente y ver fotografías, sacar videos. Hemos podido mejorar nuestra educación de una manera más interactiva y lúdica.